Antes de que su rostro apareciera en los billetes libios, antes de que su nombre se pronunciara con miedo en los despachos de Occidente y con fervor en las calles de África, existió un niño nacido bajo una tienda de lona, en medio del desierto, hijo de pastores nómadas y heredero de un pueblo que aprendió a sobrevivir entre la arena, el hambre y la guerra. El hombre que desafió a Estados Unidos y Europa, que derrocó a un rey sin disparar una sola bala, que soñó con una nación africana unida bajo una sola bandera y terminó cayendo bajo las mismas arenas que lo vieron nacer. Ese niño crecería para convertirse en Muammar Gaddafi. Antes de continuar, tómate un momento para suscribirte al canal y darle like para formar parte de esta comunidad que revive las historias que marcaron el destino del mundo. Tu apoyo nos permite seguir contando relatos como este, donde la verdad y la historia se encuentran cara a cara. Y cuéntame en los comentarios, ¿fue Gaddafi un dictador temido o un visionario que desafió al poder global y pagó el precio más alto por ello? Tu voz puede encender un debate que sigue vivo hasta hoy. Bajo el sol implacable del desierto, en algún punto perdido de la vasta nada libia, nació un niño cuya fecha exacta nadie pudo registrar. Algunos dicen que fue en 1941. Lo cierto es que aquel nacimiento se dio lejos de los mapas y del tiempo, en una tierra donde el viento era más constante que el calendario. Ese niño vino al mundo dentro de una familia beduina de la tribu Adaafa, una estirpe que se decía descendiente del profeta Mahoma, y que aún conservaba la dignidad de quienes no poseen más que su nombre. Su cuna fue una manta extendida sobre la arena, bajo una tienda de cuero agrietado por el sol, cerca del remoto poblado de Qasr Buadi, al sur de Sirte, en una franja del desierto donde la vida y la muerte compartían el mismo horizonte. Su padre, Abu Meniar, pastoreaba cabras y camellos que apenas producían lo suficiente para sobrevivir. Era un hombre de rostro curtido, acostumbrado al silencio de los caminos y a las noches frías que solo el fuego y la fe podían vencer. Su madre, Aisha bin Niran, representaba la raíz invisible de la familia, recogía el agua, preparaba el pan, y enseñaba a su hijo que en el desierto todo lo que se guarda con amor, incluso una historia, puede ser un tesoro. Nació en un país con el alma herida. Las arenas de Libia habían visto pasar imperios y ejércitos como si fueran tormentas, primero fenicios, luego romanos, después árabes y otomanos, hasta que finalmente llegaron los italianos. Era una tierra marcada por el paso de 100 civilizaciones y ninguna libertad. Más tarde, Gaddafi escribiría que su pueblo temía el mar, porque por ese mar, una y otra vez, habían llegado los hombres que traían cadenas. A comienzos del siglo XX, el Imperio Otomano se desmoronaba lentamente. Libia, conocida entonces como Trípoli, sobrevivía a medio camino entre la autonomía y la obediencia. Las tribus gobernaban por costumbre, los turcos por distancia, y el desierto por derecho natural. Pero esa frágil independencia se quebró cuando las potencias europeas comenzaron a trazar fronteras sobre papel, dividiendo África como si fuera una partida de ajedrez. En 1902, los diplomáticos de Europa otorgaron a Italia lo que ellos llamaron su herencia romana, Libia. Italia, en su afán imperial, veía aquellas arenas como un regreso al pasado glorioso. Decían que eran los nuevos Césares conquistando la vieja Tripolitania. Pero mientras en Roma se hablaba de civilización, en el desierto se preparaba otra historia, la del pueblo que no se rendiría. En 1908, la revolución de los jóvenes turcos sacudió al Imperio Otomano, prometiendo reformas que nunca llegaron a las provincias más lejanas. En Libia, ese temblor político desató una confusión peligrosa. Algunos querían abrazar las nuevas ideas del nacionalismo otomano, otros, más desconfiados, vieron en ese caos una oportunidad para expulsar cualquier forma de dominio extranjero. En medio de esas grietas, Italia lanzó su golpe. En septiembre de 1911, las tropas italianas desembarcaron en las costas de Libia. Sus cañones hablaron primero. En pocos días tomaron las ciudades costeras, Trípoli, Bengasi, Derna. Pero cuando intentaron adentrarse hacia el corazón del país, se toparon con algo que no esperaban, tribus dispuestas a morir antes que arrodillarse. Los beduinos conocían cada piedra, cada pozo, cada sombra que podía esconder un fusil.
Lo que Italia imaginó como una conquista breve se convirtió en una guerra de resistencia que duró más de una década. Cuando el Imperio Otomano se desintegró con la Primera Guerra Mundial, los libios quedaron solos, fragmentados por disputas tribales y diferencias religiosas. Pero incluso divididos, luchaban. Entre los combatientes se encontraba el padre de Gaddafi, que cargó su arma con la esperanza de que su hijo algún día viera una Libia libre. Esa esperanza, sin embargo, sería aplastada bajo el peso del fascismo. En 1923, Benito Mussolini decidió completar lo que Italia había empezado. Enviando miles de soldados, aviones, tanques y gas venenoso, emprendió una campaña de exterminio. Para 1926, más de 20.000 tropas italianas ocupaban Libia. Las aldeas fueron quemadas, los pozos destruidos, los campos arrasados. Y mientras el mundo miraba hacia otro lado, el desierto libio se llenaba de cadáveres. El régimen fascista impuso el terror de una forma metódica. Construyeron campos de concentración donde murieron más de 70.000 personas. Familias enteras fueron desplazadas, los animales sacrificados, los rezos prohibidos. Para frenar la resistencia, Italia levantó una enorme valla de alambre de púas que cortaba el país en dos, desde Bardia hasta Hagbub, como una cicatriz sobre la piel de la nación. A la par, Mussolini inició su proyecto de colonización. Miles de italianos fueron trasladados al norte de África con promesas de tierras fértiles y prosperidad. Se construyeron carreteras, asentamientos, escuelas y hospitales, pero solo para los colonos. Los libios eran mano de obra, no ciudadanos. Su idioma fue censurado, sus libros quemados, sus historias prohibidas. El objetivo no era gobernarlos, sino reemplazarlos. En ese clima de opresión, el alma del país comenzó a dividirse. Los más viejos soñaban con un retorno al panislamismo, una unión de los pueblos bajo la fe. Pero los jóvenes, los que crecieron sin recordar un imperio ni una libertad, empezaron a mirar hacia un nuevo ideal, el del nacionalismo árabe, una hermandad basada no en la religión, sino en la sangre y la cultura compartida. Ese sentimiento encontró sus primeras chispas en 1918, cuando un grupo de líderes tribales proclamó la República de Trípoli, declarando la independencia tanto del Imperio Otomano como de las potencias europeas. Fue un intento breve, condenado desde su nacimiento. Las naciones europeas ignoraron aquella proclamación, y los británicos, que en 1915 habían prometido Libia a Italia, cumplieron su trato. La República fue aplastada, y el país quedó bajo control extranjero una vez más. Durante los años 20 y 30, el sueño de libertad no murió. Solo cambió de forma. Los exiliados libios comenzaron a escribir desde El Cairo, Túnez y Damasco, enviando manifiestos clandestinos, discursos y panfletos que mantenían viva la causa. Era una guerra de palabras, pero una guerra al fin, y encendió el espíritu nacionalista que más tarde inspiraría al joven Gaddafi. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el suelo libio volvió a ser escenario de combate. Los ejércitos del Eje y los aliados se enfrentaron sobre las dunas que una vez habían sido su único refugio. Pero los libios, exhaustos de tantas banderas extranjeras, no encontraron razón para apoyar a ninguno. Para ellos, todas las guerras eran la misma guerra, y todos los vencedores terminaban siendo invasores. Fue en ese paisaje de ruinas, polvo y orgullo donde nació el espíritu que moldearía el futuro de Libia. Entre el eco de los fusiles italianos y el silencio del desierto, un niño crecía sin saber que algún día su nombre resonaría más allá del horizonte, como símbolo de independencia para unos y de tiranía para otros. Durante la Segunda Guerra Mundial, las arenas de Libia volvieron a teñirse de sangre. En un mismo territorio combatían antiguos enemigos, británicos y franceses, que antes habían permitido la invasión italiana, ahora luchaban contra Italia, aliada del Eje. Algunos libios ofrecieron ayuda a los aliados a cambio de promesas de independencia, aunque pocos creyeron en ellas. Tras la guerra, Libia fue repartida, los británicos ocuparon el oeste y el sur, y los franceses el este. Fue otra ocupación disfrazada de administración. En esos años,
el joven Muammar Gaddafi crecía viendo pasar soldados extranjeros por su tierra, sin saber que algún día sería él quien los expulsaría. En 1949, la ONU aprobó la independencia de Libia. Así, en 1951, nació una monarquía constitucional encabezada por Rey Idris I, líder religioso y símbolo de la resistencia anticolonial. El país se alineó con Occidente durante la Guerra Fría, y tras el descubrimiento de petróleo en 1959, pasó de la pobreza a la codicia internacional. Pero la riqueza no trajo justicia. El rey concentró el poder, la corrupción aumentó y las ganancias del petróleo fueron a parar a manos extranjeras. Las desigualdades crecieron, y con ellas el descontento popular, especialmente entre los jóvenes. A mediados de los años 60, el país era un hervidero de tensiones. Las críticas al rey aumentaban y las ideas revolucionarias comenzaban a ganar fuerza, especialmente entre los jóvenes militares. En toda la región árabe se respiraba un aire de cambio, impulsado por una ideología que encendía pasiones, el nacionalismo panárabe. Este movimiento, liderado por el carismático presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, promovía la unión de los pueblos árabes bajo una misma identidad, libre de la influencia occidental. Su mensaje era simple, pero poderoso: un solo pueblo, una sola nación. La figura de Nasser se convirtió en un faro de esperanza para toda una generación, incluida la de Gaddafi. La derrota árabe frente a Israel durante la Guerra de los 6 Días, en junio de 1967, fue el punto de quiebre. En apenas 6 jornadas, los ejércitos árabes fueron humillados, y con esa derrota se desplomó el orgullo colectivo del mundo árabe. En Libia, la indignación fue inmediata. Muchos jóvenes sintieron que el fracaso era culpa de líderes viejos, sumisos y corruptos. El fuego de la revolución empezó a arder. Y mientras eso ocurría, Muammar Gaddafi, un joven pastor beduino, observaba todo desde la distancia, con el corazón lleno de ira y esperanza. Cuidaba los rebaños de su familia, estudiaba en una pequeña escuela musulmana, y dormía muchas veces en la mezquita local, soñando con un futuro diferente para su pueblo. Sus maestros contaban que era disciplinado, callado y profundamente orgulloso de su herencia árabe. Su padre, que había luchado contra los italianos, le hablaba de la brutalidad del colonialismo. Aquellos relatos, mezclados con la miseria que veía a diario, moldearon en Gaddafi una convicción que marcaría toda su vida: Libia no debía volver a inclinar la cabeza ante nadie. Cuando el joven Gaddafi escuchó por primera vez la voz de Gamal Abdel Nasser en la radio, en el programa La Voz de los Árabes, transmitido desde El Cairo, algo cambió dentro de él. Nasser hablaba con fuego, hablaba de orgullo, de unidad, de revolución. Y aquel muchacho del desierto, que dormía bajo un techo de lona, sintió que por fin alguien ponía palabras a lo que él llevaba años sintiendo. Durante su adolescencia, Muammar Gaddafi encontró a su ídolo, su modelo a seguir, en una figura que estaba transformando el mundo árabe: Gamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto. Para el joven libio, Nasser no era solo un líder político, sino un símbolo de dignidad y resistencia. Admiraba su valentía al expulsar la influencia occidental, nacionalizar los recursos de su país y predicar la unidad del mundo árabe bajo una sola bandera. Gaddafi veía en él el reflejo de lo que algún día quería llegar a ser: el hombre que liberaría Libia del control extranjero. A mediados de los años 50, cuando aún era un estudiante rural en el oeste de Libia, comenzó a imaginar un futuro distinto para su nación. Según contaría después, fue durante esos años cuando empezó a soñar con convertirse en un héroe como Nasser, aunque entonces apenas era un muchacho de escuela, hijo de pastores, que dormía más tiempo bajo el cielo del desierto que bajo un techo. En 1956, el mundo árabe tembló con la crisis del Canal de Suez. Nasser había nacionalizado el canal, que durante décadas había estado en manos de empresas británicas y francesas. Como respuesta, Israel, el Reino Unido y Francia lanzaron una invasión para recuperar el control y derrocarlo. Aquel conflicto, conocido también como la agresión tripartita, desató la indignación del mundo árabe. En Libia,
el joven Gaddafi organizó protestas estudiantiles locales para mostrar su apoyo a Egipto y a su líder. Cuando las tropas invasoras fueron derrotadas y Nasser salió fortalecido, el joven Gaddafi sintió que algo había cambiado. Por primera vez, un árabe había desafiado a las potencias coloniales y había ganado. Ese triunfo inspiró a toda una generación. En Libia, miles salieron a las calles, furiosos al descubrir que Gran Bretaña había considerado usar sus bases en suelo libio para atacar Egipto. Las protestas se extendieron por todo el país, y entre la multitud se encontraba aquel adolescente de 15 años, gritando por la independencia y el orgullo árabe. Para sus compañeros, Gaddafi ya era un líder natural, carismático, decidido y apasionado. En los patios de la escuela, hablaba de revolución y de justicia, y sus amigos lo escuchaban con respeto. Juntos soñaban con el día en que podrían derrocar al rey Idris y liberar a Libia de las garras extranjeras. Su personalidad se volvía más intensa. Desconfiaba de los maestros y académicos, a quienes consideraba arrogantes e inútiles para el pueblo. En sus discursos posteriores, muchas décadas después, Gaddafi seguiría atacando a los intelectuales, quizás recordando la frustración que sentía en su juventud. En 1961, su rebeldía alcanzó un punto crítico. Lideró una protesta estudiantil en la plaza central de Saba, condenando la retirada de Siria de la República Árabe Unida, el proyecto de unión entre Egipto y Siria impulsado por Nasser. En su discurso, Gaddafi elogió la figura del líder egipcio y denunció la presencia de bases militares británicas y estadounidenses en suelo libio. Aquellas palabras le costaron caro. Fue expulsado de la escuela y prohibido estudiar en toda su provincia natal. Aún así, no se rindió. Recorrió más de 700 kilómetros hasta llegar a Misrata, en el norte, decidido a terminar sus estudios secundarios. Allí continuó ampliando su red de contactos revolucionarios, reclutando nuevos miembros en ciudades como Trípoli, Jansor, Sliten y Homs. Poco a poco, su organización se convirtió en una red nacional de jóvenes idealistas unidos por un mismo propósito: derribar la monarquía y devolverle la soberanía al pueblo. Mientras estudiaba brevemente historia en la Universidad de Trípoli, sus ideas se radicalizaron. En 1963, reunió a miembros de sus células provenientes de Saba, Misrata y Trípoli. En aquel encuentro secreto, decidieron que él y otros 2 de sus compañeros debían ingresar en la Academia Militar de Bengasi, con un objetivo claro: infiltrarse en las Fuerzas Armadas y preparar desde dentro un futuro golpe de Estado. Gaddafi lo tenía claro: el ejército es el único capaz de imponer la voluntad del pueblo por la fuerza, diría más tarde. Desde ese momento, su destino quedó sellado. Ya no era solo un soñador ni un estudiante rebelde. Era un conspirador en formación, un joven decidido a transformar su país con fuego, hierro y fe. Cuando Muammar Gaddafi ingresó al ejército, ya no era solo un estudiante con sueños revolucionarios, era un estratega en formación. Desde el primer día, comprendió que el uniforme no lo haría parte del sistema, sino que sería su herramienta para destruirlo desde dentro. Inspirado por los oficiales libres de Egipto, el grupo que había llevado a Nasser al poder, reorganizó su propio movimiento clandestino y lo bautizó como el Movimiento de Oficiales Unionistas Libres. Su estructura era casi un reflejo de la Revolución Egipcia: un comité central en la cúspide y una red de células secretas que se extendían por distintas unidades del ejército. Varios de los jóvenes que lo habían acompañado desde sus años escolares se unieron a él en esta nueva etapa. Pero dentro de la academia militar, Gaddafi no pasaba desapercibido. Era disciplinado cuando convenía, desafiante cuando debía serlo, y rebelde por naturaleza. Cuestionaba las órdenes de los superiores y desafiaba la autoridad cada vez que consideraba que ésta servía a intereses extranjeros. Esa actitud le costó castigos y sanciones constantes, aunque nunca consiguió quebrar su espíritu. Durante los permisos y vacaciones, él y su grupo de conspiradores se reunían en casas abandonadas, granjas aisladas y tiendas de campaña en el desierto, planificando la revolución que, creían, cambiaría el destino de Libia. Su red seguía creciendo. Los jóvenes oficiales reclutaban discretamente a nuevos simpatizantes,
escondían armas y municiones robadas del ejército y mantenían correspondencia secreta con contactos en otras ciudades. Cada reunión clandestina era un riesgo, pero también un juramento silencioso, el de liberar su país. Sin embargo, entre sus compañeros de academia también surgió un rasgo más oscuro en Gaddafi. Era carismático, sí, pero también implacable. Un episodio marcaría su reputación entre los cadetes. Cuando uno de ellos fue acusado de cometer un delito sexual, Gaddafi tomó el control del castigo. Ordenó que lo ataran de pies y manos y lo arrastraran fuera de la academia. Allí, junto con otros, le disparó sin matarlo, hasta que un oficial llegó para ejecutar la sentencia final. Cuando todo terminó, Gaddafi rió. Sus compañeros entendieron entonces que aquel joven no solo tenía ambición, tenía una voluntad de hierro, capaz de endurecerse hasta lo impensable. En 1965, se graduó de la Academia Militar de Bengasi. Ese mismo año viajó brevemente a Turquía y al Reino Unido para recibir formación avanzada en comunicaciones. En Inglaterra, su desprecio por Occidente se acentuó. Se burlaba abiertamente de las costumbres británicas y hablaba del mundo occidental como una civilización podrida por la arrogancia y la corrupción. De regreso a Libia, entre 1965 y 1969, su movimiento creció silenciosamente dentro del ejército. Oficiales jóvenes, decepcionados con el rey Idris y la dependencia del país hacia Estados Unidos y Gran Bretaña, comenzaron a unirse a él. Las armas circulaban, los contactos se multiplicaban y la conspiración tomaba forma. Para comienzos de 1969, Gaddafi ya no soñaba con la revolución, estaba listo para hacerla realidad. Las fechas del golpe fueron varias veces fijadas y luego pospuestas. Los rumores de un complot comenzaron a filtrarse dentro de las altas esferas del ejército. Gaddafi fue interrogado en más de una ocasión, y tanto él como sus aliados fueron puestos bajo vigilancia. Sin embargo, los oficiales superiores, confiados en su juventud e inexperiencia, consideraban imposible que ese teniente de mirada obstinada pudiera amenazar el trono. Esa subestimación sería su ruina. Finalmente, el 1 de septiembre de 1969, Gaddafi dio la orden. Eran las 2:30 de la madrugada cuando él y sus seguidores se pusieron en marcha. La tensión era insoportable, pero Gaddafi se aferraba a su fe. Esa noche había escuchado por radio un versículo del Corán que decía: Alá no negará a los fieles su recompensa. Lo tomó como una señal divina de que su hora había llegado. Los conspiradores se movieron con precisión. Tomaron las estaciones de radio, las bases militares y los centros de comunicación en cuestión de horas. Hubo errores, sí, oficiales que no llegaron a tiempo, mensajes confusos, e incluso algunos funcionarios que escaparon de sus arrestos. Pero el régimen de Rey Idris, viejo, débil y desprestigiado, no pudo resistir el golpe. Al amanecer, el mundo se despertó con una noticia inesperada: Libia tenía un nuevo gobierno. Un grupo de jóvenes oficiales había derrocado a la monarquía sin disparar una sola bala contra el pueblo. Al frente del movimiento estaba un hombre de apenas 27 años, delgado, decidido y con una fe inquebrantable. El joven pastor beduino que una vez dormía bajo una tienda en el desierto se había convertido en el nuevo líder de Libia. La madrugada del 1 de septiembre de 1969, Muammar al-Gaddafi proclamó el nacimiento de la República Árabe Libia, sellando el fin de la monarquía y el comienzo de una nueva era. El rey Idris, que en ese momento se encontraba en Turquía recibiendo tratamiento médico, nunca volvería a su tierra. El trono había caído, y un nuevo régimen había nacido en su lugar. Al amanecer, los libios despertaron con una transmisión radial inesperada. Una voz joven, firme y autoritaria anunció que la monarquía había sido derrocada, y que el poder ahora pertenecía a los oficiales libres del ejército libio. En nombre del recién creado Consejo del Mando Revolucionario, la voz proclamaba el inicio de una nueva era de independencia y dignidad. El golpe había sido rápido, limpio y casi sin sangre. Las guarniciones del ejército se rindieron o se unieron a los rebeldes sin resistencia. El rey Idris, anciano y enfermo, quedó oficialmente depuesto. Esa misma noche,
el Consejo Revolucionario emitió su primera declaración oficial, prometiendo liberar a Libia de la corrupción, expulsar la influencia extranjera y restaurar el orgullo nacional. En el comunicado se reafirmaba la fe en el Islam, la justicia social y la unidad árabe. Pocos días después, Gaddafi apareció por primera vez ante el público. Vestía un uniforme caqui, sin insignias llamativas, y habló con un tono tranquilo, casi paternal. Rechazó el título de presidente y pidió que lo llamaran hermano guía de la revolución. Decía que no gobernaba, sino que guiaba al pueblo hacia su libertad. Las primeras decisiones del nuevo régimen fueron contundentes: abolir la monarquía, disolver la Constitución de 1951 y declarar oficialmente a Libia una república árabe soberana. En su discurso inaugural, Gaddafi afirmó que Libia pertenece al pueblo, no a las potencias extranjeras ni a los parásitos del viejo régimen. Prometió un nuevo comienzo, con igualdad, fe y justicia. Inspirado en su ídolo Gamal Abdel Nasser, anunció la creación de un sistema político basado en el Islam y el nacionalismo árabe. Durante los primeros meses, su gobierno tomó medidas simbólicas pero cargadas de poder político. Cambió el nombre del país a República Árabe Libia, reemplazó la antigua bandera monárquica por una tricolor roja, blanca y negra, idéntica a la de Egipto, como homenaje a la causa panárabe. Cerró bares, prohibió el alcohol y lanzó campañas de moral pública, declarando que Libia debía ser un país puro, disciplinado y fiel a Dios. También inició una purga política. Ministros, policías y funcionarios asociados al antiguo régimen fueron arrestados, juzgados públicamente en los llamados tribunales del pueblo, y muchos de ellos condenados. En las calles, la población celebraba al joven líder. Gaddafi se convirtió en un símbolo de orgullo nacional, un hijo del desierto que había humillado a los reyes y devuelto la dignidad a su pueblo. Sin embargo, Gaddafi no se conformaba con gobernar. Su ambición era transformar por completo la sociedad libia. En 1970 lanzó lo que llamó su Revolución Cultural, una cruzada ideológica destinada a romper con el pasado colonial y redefinir la identidad del país. Ordenó la expulsión masiva de italianos y británicos, confiscó sus propiedades y forzó el cierre de las bases militares estadounidenses y británicas. A ojos del pueblo, aquello fue una victoria histórica. Por primera vez en décadas, Libia era completamente libre de potencias extranjeras. El impacto fue inmediato. En todo el mundo árabe, Gaddafi comenzó a ser visto como el heredero político de Nasser, el joven líder que desafiaba al imperialismo y prometía un renacer árabe. Libia, hasta entonces una nación pobre y periférica, se transformó en un símbolo de resistencia y soberanía. Pero en el interior, algo más comenzaba a tomar forma. Aunque hablaba de poder del pueblo, en la práctica las decisiones provenían de él y de un círculo cerrado de oficiales del Consejo Revolucionario. El ejército y los servicios de inteligencia se convirtieron en sus herramientas personales. Las promesas de participación popular se diluían poco a poco bajo su control. En 1973, proclamó el inicio de la Revolución Popular, destinada, según él, a abolir la burocracia estatal y reemplazarla por comités del pueblo. En teoría, cada ciudadano podría participar directamente en la toma de decisiones. En la práctica, era una red diseñada para consolidar el poder de Gaddafi en cada rincón del país. Ese mismo año, lanzó oficialmente su Revolución Cultural, una mezcla de ideas socialistas, islámicas y tribales. Prohibió todos los partidos políticos, a los que calificaba como instrumentos de división, y declaró que el único movimiento legítimo sería el de la revolución del pueblo. Nacionalizó los medios de comunicación y rediseñó el sistema educativo para inculcar las ideas de su obra más ambiciosa, el Libro Verde. En ese texto, que con el tiempo se convertiría en su manifiesto ideológico, Gaddafi proclamaba que la verdadera democracia no debía expresarse a través de parlamentos ni elecciones, sino mediante la participación directa del pueblo. Rechazaba tanto el capitalismo como el comunismo, denunciándolos como enemigos de la libertad humana. En su lugar, proponía un sistema híbrido, una tercera teoría universal, mezcla de socialismo islámico, nacionalismo árabe y autoridad tribal.
Con ella, el joven beduino convertido en caudillo intentaba no solo gobernar, sino reescribir el destino de su país. Libia ya no era un reino ni una colonia. Era, según Gaddafi, la primera nación verdaderamente libre del mundo árabe. Mientras los años avanzaban, Libia se transformaba ante los ojos del mundo. De un reino pobre y olvidado, surgía una nación rica y desafiante, alimentada por la abundancia de su petróleo. Bajo el mando de Gaddafi, los ingresos del crudo se convirtieron en el motor de una revolución social sin precedentes. En apenas una década, el país construyó escuelas, hospitales y viviendas en lugares donde antes solo había desierto. La educación pasó a ser gratuita y universal, los medicamentos estaban al alcance de todos, y el Estado prometía una vivienda digna para cada familia libia. Aquella visión de prosperidad convirtió a Libia, casi de la noche a la mañana, en uno de los países con mayor nivel de vida y alfabetización de África. Pero esa nueva era dorada tenía una sombra. Detrás de la fachada de progreso, el miedo se volvió parte del día a día. La crítica al régimen era considerada traición, y quienes la pronunciaban desaparecían sin rastro o eran exhibidos en los llamados juicios revolucionarios, transmitidos por televisión como advertencia. Gaddafi se encargaba personalmente de supervisar muchos de ellos. Las ejecuciones públicas se convirtieron en espectáculos macabros destinados a mantener el orden. Con el paso de los años, la figura del hermano guía adquirió tintes casi sagrados. Su retrato adornaba las paredes de escuelas, universidades y oficinas. Su rostro se imprimía en carteles, billetes y pancartas. Los niños recitaban sus discursos en clase, y los trabajadores eran obligados a jurar fidelidad al movimiento revolucionario. Gaddafi ya no era solo un líder político, era una figura mítica, venerada por unos y temida por otros. A comienzos de los años 70, Libia había roto definitivamente con su pasado monárquico y se consolidaba como una república islámica socialista, orgullosa, independiente y profundamente antioccidental. Gaddafi hablaba de crear una nueva civilización árabe libre del dominio extranjero, unificando a los países del norte de África y Medio Oriente bajo una sola bandera. Su retórica apasionada y su desafío abierto a las potencias occidentales lo convirtieron en una voz influyente en todo el mundo árabe. Tras la muerte de Gamal Abdel Nasser en 1970, Gaddafi se autoproclamó su sucesor ideológico. Prometió continuar su legado, fortalecer la unidad árabe, liberar a Palestina y oponerse al imperialismo en todas sus formas. Para muchos, era el nuevo rostro del orgullo árabe, para otros, un joven impredecible que jugaba con fuego. Intentó fusionar Libia con Egipto y Siria en una federación árabe, pero las rivalidades y su carácter impulsivo frustraron los planes. Lo intentó luego con Túnez, Marruecos y Sudán, con igual resultado, fracaso. Pese a las decepciones diplomáticas, Gaddafi no renunció a su cruzada. Canalizó millones de dólares en apoyo a movimientos revolucionarios y grupos nacionalistas de todo el mundo. Su dinero y su armamento llegaron a Palestina, Argelia, Chad, Níger, Sudán, e incluso a territorios tan lejanos como Filipinas o América Latina. Con orgullo proclamaba que Libia sería la antorcha del antiimperialismo mundial. En 1975, publicó la primera parte de su obra más ambiciosa, el Libro Verde, su guía para construir una nueva sociedad. En sus páginas, rechazaba el capitalismo y el comunismo por igual, calificándolos como formas modernas de esclavitud. En su lugar, proponía una tercera teoría universal, basada en los valores del Islam, la justicia social y un sistema de autogobierno popular a través de comités. Según Gaddafi, solo el pueblo, organizado en asambleas locales, podía representar la verdadera democracia. El Libro Verde se convirtió rápidamente en el eje de su revolución. Era lectura obligatoria en escuelas y universidades, sus frases aparecían en los muros de las ciudades, en la prensa y en la propaganda oficial. Cada palabra escrita por Gaddafi era tratada como doctrina política. Al mismo tiempo, los ingresos del petróleo seguían fluyendo, permitiéndole financiar proyectos de infraestructura colosales y programas de asistencia social en el extranjero. A finales de la década de los 70,
Libia había alcanzado una riqueza sin precedentes. Sin embargo, gran parte de esa fortuna no se quedaba dentro del país. Gaddafi enviaba dinero, armas y recursos a grupos insurgentes, guerrillas y gobiernos aliados en África y Oriente Medio. Si para él aquello era una inversión en el futuro del continente, para muchos libios era un despilfarro injustificable. El pueblo comenzaba a preguntarse por qué su riqueza financiaba guerras lejanas mientras en casa persistía la represión. La desilusión interna coincidió con un cambio en su visión política. Tras los acuerdos de Camp David de 1978, en los que Egipto reconoció oficialmente a Israel, Gaddafi rompió con el panarabismo clásico y desvió su mirada hacia África. Declaró que los árabes lo habían traicionado y que el futuro de Libia estaba en su identidad africana. Comenzó entonces una nueva etapa, la del Gaddafi panafricanista. Invirtió miles de millones en proyectos de cooperación continental, financió movimientos de liberación y envió tropas a Chad y Níger, presentándose como el protector del África oprimida. Pero su intervención militar trajo consecuencias desastrosas. En 1980, las tropas libias cruzaron la frontera de Chad y se vieron envueltas en un conflicto prolongado que costó miles de vidas y drenó recursos. En el escenario internacional, Gaddafi se había vuelto una figura imposible de ignorar. Sus discursos incendiarios contra Estados Unidos y Europa, su apoyo a grupos armados como el IRA irlandés, el Frente Polisario o facciones palestinas radicales, lo convirtieron en el enemigo público número uno de Occidente. Para sus seguidores, era un visionario que desafiaba al imperio. Para sus detractores, un dictador que escondía su ambición tras el disfraz de la revolución. Pero para el resto del mundo, Muammar Gaddafi ya era algo más que un líder. Era una fuerza, impredecible, peligrosa y fascinante. Para finales de la década de 1970, Libia se había convertido en un país completamente aislado en el panorama internacional. Los antiguos aliados de Gaddafi lo veían ahora como un hombre imprevisible, un líder dispuesto a exportar su revolución por cualquier medio. En Washington, su nombre era sinónimo de terrorismo y caos, y los informes de inteligencia lo describían como un peligro global. En 1977, las relaciones con Estados Unidos se habían roto casi por completo. La desconfianza occidental aumentó cuando Gaddafi creó una red secreta internacional, un brazo oscuro de su aparato de inteligencia. En 1982, fundó la llamada Mataba Internacional para resistir el imperialismo, el racismo y las fuerzas reaccionarias. Oficialmente, su misión era apoyar los movimientos de liberación de los pueblos oprimidos. En la práctica, funcionaba como una organización de espionaje y represión global. Bajo el mando de Musa Kusa, uno de los hombres más temidos del régimen, la Mataba se encargó de perseguir y eliminar disidentes libios en el extranjero, a los que Gaddafi llamaba despectivamente perros callejeros. Desde las embajadas libias en Europa y Medio Oriente, los agentes del régimen empezaron a rastrear a los opositores. Varios periodistas, abogados y exfuncionarios exiliados fueron asesinados en circunstancias sospechosas. En 1980, dos de ellos, el periodista Mohamed Ramadán y el abogado Mahmoud Abu Nafa, fueron acribillados a plena luz del día en Londres. Poco después, otros disidentes fueron ejecutados en Italia. Gaddafi lo sabía y no lo negaba. Para él, esos asesinatos eran actos de justicia revolucionaria. Algunas personas morirán y serán olvidadas, dijo una vez, pero el resultado será que el bien triunfe sobre el mal. Esta actitud, sumada a su apoyo abierto a grupos terroristas y sus lazos con la Unión Soviética, lo convirtió en uno de los principales enemigos de Occidente. El presidente estadounidense Ronald Reagan lo consideraba un agente del caos y un títere del bloque comunista. En 1981, Reagan rompió relaciones diplomáticas con Libia, autorizó a los cazas estadounidenses a derribar 2 aviones libios en el Golfo de Sirte y calificó públicamente a Gaddafi como el perro rabioso del Medio Oriente. Gaddafi, ofendido, respondió llamándolo actor de segunda y prometiendo vengarse. Durante toda la década de 1980, la tensión entre ambos países fue máxima. Gaddafi parecía disfrutar del enfrentamiento, financiaba insurgencias,
enviaba armas a movimientos revolucionarios y apoyaba ataques contra intereses occidentales. Al mismo tiempo, enfurecía al mundo musulmán con sus declaraciones religiosas. Afirmaba que los ulemas y clérigos tradicionales habían traicionado al Islam y que solo él comprendía el verdadero mensaje del Corán. Muchos líderes religiosos lo consideraban un blasfemo peligroso, y dentro de Libia los imanes que se atrevían a contradecirlo eran arrestados, torturados o ejecutados. Su aislamiento político crecía, tanto dentro como fuera del país. En el extranjero, lo veían como un fanático impredecible, y en casa, como un dictador cruel que había traicionado las promesas de su revolución. Pero la peor crisis estaba aún por llegar. En 1986, una bomba explotó en una discoteca de Berlín frecuentada por soldados estadounidenses. Washington afirmó tener pruebas de la implicación directa de agentes libios. 10 días después, el 15 de abril de 1986, Estados Unidos lanzó la Operación El Dorado Canyon. 18 bombarderos F-111 despegaron rumbo a Libia, arrojando más de 60 toneladas de explosivos sobre Trípoli y Bengasi. Gaddafi sobrevivió gracias a una advertencia de última hora del primer ministro italiano, pero su residencia quedó devastada. Su hija adoptiva murió, y varios civiles perdieron la vida. Aunque el ataque buscaba ser una advertencia, para Gaddafi fue una humillación personal. Descubrió que su ejército, a pesar de los miles de millones invertidos en armamento, era incapaz de defenderlo. Algunos dentro de su propio gobierno comenzaron a tramar su caída, pero las rebeliones fueron sofocadas con rapidez y brutalidad. En lugar de moderarse, el líder libio redobló su retórica. En septiembre de 1986 prometió prender fuego bajo los pies de Estados Unidos, y un año después amenazó con liberar luchadores por la libertad dispuestos a morir combatiendo al enemigo. Llegó a decir, los yanquis no tienen moral ni conciencia. No deberían ser tratados como seres humanos. Pero sus amenazas cayeron en oídos sordos. Los líderes árabes lo veían como un lunático aislado, y aunque compartían parte de su resentimiento hacia Occidente, nadie se atrevía a respaldarlo abiertamente. A finales de los 80, Libia se encontraba al borde del colapso. Las sanciones estadounidenses, combinadas con la caída del precio del petróleo, sumieron al país en una crisis económica devastadora. Los alimentos escaseaban, los medicamentos desaparecieron y la población recurría a un mercado negro inflado por la desesperación. En ese contexto, la oposición interna comenzó a reorganizarse desde el exilio, conectando con oficiales descontentos dentro del ejército libio. Gaddafi, pese a su ego, sabía leer el peligro. Intentó mostrarse como un reformador, denunciando a los mismos comités revolucionarios que habían sostenido su régimen. Simuló liberar presos políticos, fingió tolerancia con la disidencia y anunció reformas económicas superficiales, permitió la actividad privada limitada y suavizó algunas restricciones comerciales. Pero eran gestos vacíos, estrategias para calmar a una población cada vez más harta. La presión internacional aumentó cuando, el 27 de noviembre de 1991, Estados Unidos y Reino Unido exigieron la entrega de 2 agentes libios acusados de participar en el atentado de Lockerbie, donde murieron más de 260 personas. Gaddafi se indignó, acusando a Occidente de conspirar contra el mundo árabe. Sin embargo, en privado, el dictador estaba aterrorizado. La economía colapsaba, y el riesgo de una intervención extranjera directa era real. Buscando ganar tiempo, pidió la mediación de la ONU, filtró información sobre sus antiguos vínculos con grupos terroristas y trató de mostrarse cooperativo. Pero era demasiado tarde. El 31 de marzo de 1992, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 748, imponiendo sanciones severas y congelando los activos libios. Aunque el petróleo, protegido por países europeos dependientes del crudo libio, como Italia y Alemania, salvó a Gaddafi del colapso total, su poder ya no era incuestionable. La miseria, el miedo y la frustración se extendieron entre su pueblo. Dentro del ejército, los murmullos de traición empezaron a crecer, y algunos oficiales,
inspirados por la misma estrategia que Gaddafi había usado décadas atrás, comenzaron a planear un golpe de Estado. El círculo se cerraba. El hombre que había tomado el poder derrocando a un rey empezaba a sentir como sus propios generales conspiraban para destronarlo. A diferencia del reino que derrumbó, Gaddafi no confiaba en la suerte. Había levantado una red de informantes, cruces de lealtades tribales y vigilancia interna que respiraba en cuarteles, ministerios y cafés. Cuando un grupo de oficiales empezó a coordinar un golpe, el engranaje se activó sin ruido. El 11 de octubre de 1993, las redadas cayeron como una cortina, arrestos simultáneos, incautación de documentos, radios intervenidas. El plan murió casi en el momento de nacer. Lo que más lo encendió no fue la conspiración en sí, sino el origen de muchos de los implicados, la Berfela, una tribu que el régimen mostraba como aliada de confianza. La herida era política y también personal. Decidió convertir la traición en escarmiento. Los interrogatorios no se hicieron a puerta cerrada. Se emitieron por televisión, con los acusados exhaustos repitiendo un libreto impuesto: éramos marionetas de Estados Unidos. Fue una representación calculada para dos públicos: hacia afuera, un aviso a quien pensara en conspirar; hacia adentro, una manera de forzar a la propia Berfela a romper con los suyos. Cuadros leales de esa tribu encabezaron castigos colectivos, derribaron casas de implicados, amedrentaron a parientes, quemaron almacenes, despojaron a familias de bienes básicos. El mensaje era nítido: traicionar costaba caro a ti y a los tuyos. La fase final tardó, pero llegó. En enero de 1997, 6 oficiales fueron fusilados y 2 civiles ahorcados. Quedaba claro que el Estado, ahora más que nunca, se reservaba el derecho de vida y muerte. Mientras el golpe abortado se apagaba, otra amenaza se movía en otra frecuencia. No venía de los tanques, sino de mezquitas discretas, panfletos y cadenas de camaradería forjadas en el extranjero, células islamistas que veían a la Jamairilla como un estado impío. A Gaddafi lo desconcertaba. Había moldeado su proyecto con retórica islámica, pero el mapa regional daba miedo. Argelia se hundía en una guerra civil donde los islamistas se enfrentaban al ejército. En Libia, pese a detenciones y juicios ejemplares, la red clandestina crecía. Desde finales de los 80, predicadores y activistas denunciaban los abusos del régimen, y aunque las redadas eran constantes, el agravio social, precios subiendo, corrupción, clientelismo, alimentaba simpatías. Tras una yihad fallida en 1989, el Estado eligió la vía dura: detenciones masivas, centros de interrogatorio llenos, torturas documentadas. Gaddafi acompañó la represión con un ataque doctrinal: llamó a los militantes herejes, enemigos del progreso y peones extranjeros. En 1995, los servicios encontraron una red de células y desataron la campaña más brutal hasta entonces: miles de arrestos y persecución de quienes huyeron a la cordillera del Jebel Akhdar, el Monte Verde del Este. Aquellos no eran novatos, algunos traían experiencia afgana contra los soviéticos. La escalada llegó a un punto crítico en noviembre de 1996, cuando una granada estalló cerca de Gaddafi durante una visita a Brak. Sobrevivió, y la respuesta fue tierra quemada, comités revolucionarios con carta blanca, castigos colectivos, televisiones emitiendo intimidación a toda hora. El este se convirtió en zona de seguridad, retenes, toques de queda, fichajes masivos. Ese mismo 1996, la noche más negra, la masacre de Abu Salim. 1.286 presos políticos fueron asesinados dentro de la prisión y enterrados en fosas comunes. Para institucionalizar el miedo, en 1997 el régimen promulgó la Carta de Honor, un cuerpo de castigos colectivos contra familias y tribus que dieran cobijo a insurgentes: cortes de agua y electricidad, bloqueos administrativos, multas asfixiantes. Además, el gobierno recortó deliberadamente inversión en el este, castigando a Benghazi y ciudades cercanas con infraestructuras abandonadas y servicios ruinosos, un paisaje posbélico en tiempos de paz. La represión sostuvo a Gaddafi, pero no borró la memoria de quienes habían caído. Mientras tanto,
la economía crujía, medicinas y alimentos escaseaban, el mercado negro florecía, y una nueva élite, empresarios bien conectados, cuadros del régimen, intermediarios del petróleo, acumulaba riqueza. La corrupción dejó de ser rumor para convertirse en un sistema paralelo. En ese clima, Lockerbie reavivó la presión. El 27 de noviembre de 1991, Estados Unidos y Reino Unido exigieron entregar a 2 sospechosos, admitir responsabilidad y pagar compensaciones. Gaddafi tronó en público, pero midió en privado. Sabía que otra ola de aislamiento podía ahogar una economía ya frágil. Buscó entonces la vía multilateral, ONU, cartas de buena voluntad, filtraciones controladas sobre viejos vínculos con grupos armados. Llegó, sin embargo, demasiado tarde. El 31 de marzo de 1992, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 748, sanciones amplias y, al año siguiente, congelación de activos. Algunos europeos, Italia, España, Alemania, protegieron la válvula del petróleo para no pegarse un tiro en el pie energético, y eso dio oxígeno al régimen. Aún así, dentro, el malestar creció. Oficiales descontentos contactaron con opositores exiliados, sobre todo en Alemania, y comenzaron a planear un golpe con el mismo libreto que Gaddafi había usado en los 60. Esta vez, el Estado fue más rápido. Octubre de 1993, plan desbaratado, rostros expuestos y castigos tribales orquestados desde arriba. En 1997, las ejecuciones cerraron el círculo del miedo. Pero el mundo exterior empezó a moverse. En 1998, varios países levantaron embargos, y cuando un tribunal escocés condenó a un libio por Lockerbie, protestas antioccidentales recorrieron calles libias. Gaddafi lo leyó como prueba del doble rasero y resistió compensaciones directas, aunque su círculo más pragmático le susurraba cooperación para evitar otra década perdida. Paralelamente, agencias occidentales olían ambiciones nucleares bajo la mesa. Luego llegó el 11 de septiembre de 2001. El tablero cambió. Gaddafi condenó los atentados, se presentó como adversario del yihadismo y ofreció expedientes completos sobre redes islamistas libias. No era conversión, su odio a los islamistas domésticos pesaba más que la animadversión a Washington. Vio una ventana y corrió. En diciembre de 2003, anunció el abandono de programas de armas químicas y nucleares y aceptó inspecciones. El gesto desbloqueó la compuerta. En 2004, restableció relaciones. En 2006, sacó a Libia de su lista de patrocinadores del terrorismo. En 2009, Gaddafi viajó a Nueva York para la Asamblea General de la ONU con su habitual teatralidad. Pero no hubo reforma estructural. El régimen se envolvió en un nuevo fervor revolucionario de cartón-piedra, retórica para la juventud, más inversión exterior selectiva, gestos simbólicos para Occidente. Saif al-Islam, con pulcro currículo europeo y discurso de libre mercado, empujó proyectos de modernización, chocó con los guardianes del aparato, incluido su padre. La tímida privatización creó oligarcas y captura regulatoria. Los de siempre se quedaron con lo nuevo, y los excesos de hijos y allegados se volvieron tóxicos a ojos del público. La retórica democrática sonaba a decorado barato. Diplomáticos extranjeros quisieron creer que el cambio llegaría, pero en casa todo seguía igual: dependencia del Estado, clientelismo, miedo. Fatih Terbil, abogado de las familias de Abu Salim, fue detenido en Bengasi. Había convocado un día de la ira para el 17 de febrero, pidiendo reformas y constitución. Con Túnez y Egipto ya girados, el régimen intentó el manual de siempre: condenar las revoluciones vecinas, prometer ayudas, detener preventivamente. Esta vez, llegó tarde. En horas, las calles de Bengasi se llenaron. Lo que empezó como protesta mutó en motín, comisarías ardiendo, consignas que pasaron de reforma a caída del régimen. El 17 de febrero, las fuerzas abrieron fuego, decenas de muertos, dispersión momentánea. Al día siguiente volvió más gente. El gobierno cortó internet y móvil en el este, no sirvió. La chispa corrió de ciudad en ciudad. En Trípoli, la represión contuvo al principio.
En el este, la insurrección tomó forma política. Aliados viejos, incluso amigos de escuela, desertaron. Nunca una revuelta había llegado tan lejos bajo Gaddafi. El líder anunció una segunda jamairilla, más control desde arriba, más muerte abajo, y Saif al-Islam se alineó con la línea dura. La mitad occidental fue amansada. El este creó el Consejo Nacional de Transición, tecnócratas y exfuncionarios que intentaron unificar mando y mensaje. Faltaban armas y adiestramiento. En marzo de 2011, el régimen recuperó terreno y cercó Bengasi. El 17 de marzo, Gaddafi anunció: terminaré la batalla de Bengasi esta noche. Los perseguiré piso por piso. El fantasma de una masacre aceleró al mundo. Ese mismo día, el Consejo de Seguridad aprobó una zona de exclusión aérea y el uso de la fuerza para proteger civiles. Francia y Reino Unido empujaron, varios países árabes apoyaron, Estados Unidos coordinó. En horas, aviones de 10 naciones golpearon baterías antiaéreas, columnas blindadas y centros de mando. Gaddafi denunció una invasión occidental y apretó el puño en Trípoli. Desapariciones diarias, patrullas a toda hora, redadas en barrios críticos. Misrata resistió tras semanas de asedio y quedó arrasada antes de que la OTAN ayudara a romper el cerco. A través de Saif, el régimen tanteó negociaciones con embajadas occidentales y el CNT. Nadie quiso parches. Por primera vez desde 1969, el tiempo no jugaba a favor de Gaddafi. La revolución que antes sofocaba en horas ahora se extendía por meses, y las mismas arenas que lo alzaron empezaban a tragarse su régimen. A esas alturas, nadie confiaba ya en Gaddafi. Para diplomáticos y observadores, su palabra valía poco. Las promesas de elecciones abiertas y democracia directa sonaban huecas frente a los meses de bombardeos, asedios y ejecuciones que habían castigado a la población civil, sobre todo en torno a Bengasi. En contraste, el Consejo Nacional de Transición lograba proyectar la imagen de un gobierno de emergencia organizado, dispuesto a reabrir el país y a restablecer servicios básicos, con portavoces tecnócratas y una hoja de ruta provisional. Desde Trípoli, Gaddafi despotricaba contra ellos, los tachaba de peones de colonizadores, traidores del panarabismo y agentes de la OTAN, insistiendo en que él encarnaba la única legitimidad revolucionaria. Agosto de 2011 marcó el punto de quiebre. Con apoyo aéreo de la OTAN, los rebeldes tomaron posiciones clave al oeste y comenzaron la ofensiva final sobre Trípoli. La operación, conocida informalmente como Mermaid Dawn, abrió corredores de entrada hacia la capital. En cuestión de días, barricadas y controles del régimen se desmoronaron. La Plaza Verde, símbolo del culto al líder, recuperó su nombre original, Plaza de los Mártires, mientras multitudes irrumpían en las avenidas, arrancaban retratos y saqueaban residencias asociadas a la vieja élite. El aparato securitario de Gaddafi, tan temido durante décadas, se disolvió a ojos vista. Unos se rindieron, otros se cambiaron de bando, muchos huyeron. Pero Gaddafi y su familia no estaban en la ciudad. Cuando los rebeldes empezaron a cercar Trípoli, el líder se escabulló en un convoy reducido de leales y puso rumbo a Sirte, su ciudad natal en la costa central. Hijos y parientes tomaron caminos distintos, algunos hacia refugios en el desierto, otros al extranjero, en busca de asilo o protección tribal. La caída de la capital no trajo el cierre inmediato del conflicto, encendió, más bien, venganzas locales que venían acumulándose años. En el interior, Bani Walid, bastión de clanes afines al régimen, pagó un alto precio. Unidades rebeldes que no encontraron al líder descargaron su furia sobre barrios enteros, saqueos, incendios, detenciones arbitrarias. Organizaciones de derechos humanos documentarían después abusos y represalias fuera de cualquier cadena de mando. En Sirte, el cerco se cerró de forma lenta y brutal. Artillería y fuego de precisión forzaron la retirada casa por casa de las fuerzas leales. Francotiradores del régimen respondían desde edificios derruidos. Para muchos defensores, rendirse equivalía a morir. Peleaban sabiendo que no había amnistía creíble. En ese paisaje de escombros, Gaddafi eligió quedarse. Sobrevivía con arroz y pasta hallados en viviendas destruidas,
leía el Corán y realizaba llamadas por teléfono satelital implorando ayuda a viejos contactos tribales y aliados lejanos. El sitio convirtió a Sirte en una ciudad fantasmal. Hospitales sin suministro, cortes de agua y electricidad, familias atrapadas entre líneas. Las semanas se hicieron interminables. Para octubre, Sirte resistía a duras penas, y el círculo en torno al núcleo leal se estrechaba hora a hora. La huida se intentó tarde. Cuando el convoy que transportaba a Gaddafi rompió la línea al oeste de la ciudad, aeronaves de la OTAN, incluidos drones y cazas aliados, realizaron pasadas de ataque sobre la columna. Explosiones deshicieron vehículos, el fuego y el humo dispersaron a los ocupantes hacia zanjas y estructuras de drenaje. Gaddafi, herido en ambas piernas, fue arrastrado a una tubería pluvial para ocultarse. Ya no tenía escolta eficaz, ni una ruta segura. Combatientes rebeldes llegaron primero. Lo sacaron de la alcantarilla entre gritos, empujones y golpes. El hombre de 60 y tantos años, cubierto de polvo y sangre, pidió clemencia. Los teléfonos móviles grabaron cada segundo. La turba lo abofeteó, lo arrastró, lo exhibió. En medio del caos, un combatiente joven alzó el arma y disparó. Gaddafi cayó. El líder que durante 42 años había concentrado un poder sin contrapesos murió sin juicio, en la calle, a manos de un adolescente. El cadáver fue arrastrado por Sirte y trasladado luego a Misrata, donde permaneció en una cámara frigorífica habilitada en un mercado. Allí, miles de personas hicieron colas durante 4 días para fotografiar los cuerpos en descomposición de Gaddafi y de uno de sus hijos, como trofeos de una guerra traumática. El CNT suplicó un entierro digno que evitara la profanación. Nadie en Misrata quiso ceder. No habría honores ni tumba que pudiera convertirse en santuario. El 25 de octubre de 2011, Gaddafi fue enterrado en secreto en un lugar desconocido del desierto libio, lejos de ciudades y fronteras tribales. Sus restos quedaron anónimos, imposibles de convertir en símbolo. Días después, el CNT declaró la liberación del país, prometiendo un proceso constituyente y el fin de la jamairilla. Sobre el terreno, sin embargo, cicatrices, ciudades devastadas, milicias autónomas, armas dispersas, rencores abiertos por años de represión y por las represalias de la guerra. Para muchos libios, Gaddafi había demostrado ser demasiado impredecible como para fiar su destino a sus virajes. Sus promesas tardías, urnas, reconciliación, apertura, sonaron a maniobra de supervivencia cuando las bombas ya habían caído sobre barrios enteros y hospitales habían quedado inutilizados. El CNT, con su mensaje de transición y su rostro tecnocrático, lucía razonable frente al discurso incendiario del viejo régimen. Gaddafi les llamó colaboracionistas, la calle los vio como la única salida. Tras la muerte del líder, Libia entró en un territorio inexplorado. El país pasó, casi de un día para otro, de una dictadura personalista a un rompecabezas de 1000 piezas, milicias con agendas propias, ciudades convertidas en pequeños estados, fronteras internas marcadas por lealtades tribales y viejas heridas. La estructura que durante décadas había concentrado el poder en un solo hombre se deshizo como arena entre los dedos, y lo que quedó fue una lucha por llenar el vacío, quien protege, quien juzga, quien gobierna, y con qué legitimidad. La escena final de Gaddafi, sangre, polvo, una tubería, gritos, disparos, se volvió símbolo de algo más grande, el derrumbe de un proyecto que quiso refundarlo todo. No solo la política y la economía, sino también la idea de comunidad, la memoria del país y hasta la palabra democracia, tantas veces invocada y tantas otras vaciada de contenido. El hombre que soñó con ser padre de los árabes y adalid del tercer mundo murió en una alcantarilla, abatido por un chico que ni siquiera había nacido cuando él tomó el poder. Una imagen que condensa la ironía de la historia, el ciclo que se cierra donde nunca debió empezar. 40 años de temor, culto a la personalidad y control total terminaron no por negociación, sino por la voluntad de la gente, esa misma gente a la que Gaddafi decía representar. Quedó la pregunta que aún divide a muchos. ¿Qué opinas de Muammar Gaddafi? ¿Fue un revolucionario radical empujado a la violencia por las presiones de Occidente,
¿O un tirano al que poco le importó la vida y la seguridad de su pueblo? Cuéntanoslo en los comentarios. Tu voz ayuda a entender una historia que sigue abierta. Y si este tipo de relatos te mueve, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte el próximo episodio. Gracias por estar aquí, contigo podemos seguir contando lo que otros prefieren callar.